Y no sé si se han percatado, pero efectivamente observamos la presencia de un extraordinario invitado, que también va a ser expositor y que ha entrado aquí con la máxima de las discreciones justamente para no desatender a todo lo que está pasando en el marco de este encuentro Herede 2022. Por lo mismo, hoy hay que refrescar la memoria. Hay más de 19 millones de chilenos y mucha necesidad. Hay que priorizar el gasto fiscal, sin duda. El problema es que los recursos van a ser muy acotados y las necesidades múltiples, sobre todo desde el 18 de octubre. El administrador de la Billetera Nacional nos va a explicar a continuación cómo se van a asignar los fondos y también por qué. Quiero que le demos la extraordinaria y gran bienvenida al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que justamente nos exponga lo que Chile puede hacer en el 2023. Ministro, por favor. Okay. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro regional de empresas de la región del Biobío. Un agradecimiento especial a IRADE, una organización que convoca a muchos actores de la región. Y quiero partir diciendo que les agradezco que me hayan invitado porque para mí es muy importante poder salir de Santiago, cosa que no siempre es fácil de hacer. Normalmente los ministros de Hacienda no viajan mucho, a veces porque tienen miedo, han tenido miedo a lo que les cuenten en las regiones, pero no es mi caso. Especialmente en esta época del año, en que es una época muy intensiva en trabajo legislativo. Ayer justamente terminamos de discutir el presupuesto nacional para el 2023, después de 2 meses de actividad muy intensa. Ayer, junto con aprobar el presupuesto, tenía comisión de Hacienda para la reforma tributaria, comisión de Trabajo para la reforma previsional. Así que son días bien intensos, pero que en los cuales trabajamos para que las cosas puedan salir adelante. Después de esta visita a Concepción me toca volver a la mesa del sector público para discutir el reajuste del próximo año. Así que, bueno, es parte de lo que nos toca hacer, pero no tendría mucho sentido tener toda esa actividad y participar en todas esas decisiones si uno no tiene una percepción de lo que pasa en la realidad, lo que pasa en el territorio. El territorio no es Santiago, el territorio es el conjunto del país donde se produce y se trabaja. Así que muchas gracias por darme la posibilidad de venir acá a la región del Biobío. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación económica del país, de las proyecciones futuras, en un momento en el cual creo que estamos en un cierto punto de inflexión. En varias oportunidades yo he usado la metáfora de algo que conocemos muy bien en Chile, que es cierto, la actividad sísmica, y donde nosotros tuvimos un gran terremoto, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, con la crisis del COVID-19. El mundo sufrió una recesión que no conocía hace muchas décadas, por su simultaneidad, por su profundidad, y eso nos impactó a todos. Pero hoy día, en cierta medida, estamos viendo las réplicas de ese terremoto. Normalmente, una crisis en la cual la actividad económica mundial caiga 4,5%, como ocurrió en el 2020, simplemente no va a terminar dando vuelta a la hoja. Quedan muchas réplicas, quedan muchos impactos que se van reconociendo en el tiempo. Y a pesar de todo el esfuerzo que hubo de política económica en distintos países, ha sido inevitable que nos toque vivir
un post-COVID-19 con inflación, con inestabilidad, con incertidumbre y también con las consecuencias de medidas de política que se adoptaron durante la crisis. Entonces, Chile no es una excepción a esto y vamos a ver ahora un poco cómo lo hemos estado viviendo y dónde estamos ahora y qué es lo que podemos esperar para el futuro inmediato. Entonces, acá tengo ya. Ok, entonces veamos algunos datos recientes. Si me pueden dejar ver la pantalla, gracias. Ok, entonces, ¿dónde estamos hoy día? Hoy día, básicamente, nuestra economía, desde fines del año pasado y especialmente desde marzo en adelante, ha estado haciendo un ajuste en la actividad, en la demanda interna que era necesario para detener las presiones inflacionarias que venían acumulándose desde el 2021. Es cierto que hoy día en el mundo hay un fenómeno inflacionario que es el centro de la atención de todo el mundo, pero en Chile a los demás países les sumamos una expansión muy grande de la demanda interna, producto de las medidas que se tomaron durante el 2021, incluyendo las transferencias masivas a los hogares y especialmente los retiros de fondos de pensiones. Entonces ahí sí vemos la demanda interna, vemos la caída grande que hubo el segundo trimestre del 2020 con la crisis del COVID, cómo eso empezó a recuperarse ya desde el tercer trimestre del 2020 en adelante, se recuperó con bastante fuerza y eso se aceleró durante el 2021, especialmente durante el segundo semestre. Y eso, como podemos ver ahí, si simplemente en el gráfico de la izquierda uno supone una cierta tendencia de la actividad económica previo a octubre del 2019, puede ver fácilmente que hemos estado bastante por encima de ese crecimiento más tendencial de la economía. Y eso es lo que ha estado incidiendo sobre la inflación. Entonces, así como tuvimos una caída del 15% de la actividad en el segundo trimestre del 2020, llegamos a tener crecimientos del orden, crecimientos trimestrales del producto del orden del 8% en varias unidades. Con eso entonces tenemos la evolución de la actividad que se ve en el gráfico de la izquierda. Es importante distinguir entre PIB total y no minero, porque la actividad minera tiene su propia dinámica, pero lo que vemos es un punto de inflexión que empieza a producirse en el último trimestre del 2021 y que tiende a profundizarse en los últimos meses. Donde más ha incidido esto ha sido en el consumo privado, porque el consumo privado fue donde se manifestó este impulso a la demanda producto de las transferencias masivas y los retiros de fondos de pensiones. Como producto de esto, llegamos a tener, por ejemplo, en el caso del consumo durable, llegamos a tener niveles de consumo durable 50% por encima de los niveles previos a la crisis social y a la pandemia. Eso luego se ha ido moderando durante los últimos trimestres. Vemos que hoy día ya estamos más o menos en un 19% por encima en términos de consumo durable. Obviamente los otros componentes de consumo han tenido una evolución más moderada. En los indicadores de actividad, esto se ha reflejado en un ajuste mucho más significativo, mucho más prolongado de la actividad del comercio, que fue la que más cayó al comienzo de la pandemia, la que se recuperó más rápido en el periodo posterior, la que excedió largamente su cifra histórica y ahora se ha venido moderando en el último tiempo. En el caso de la inversión, esta se ha ido ajustando, aunque con bastante heterogeneidad. La construcción residencial se desacelera, pero se ha compensado con inversiones en el ámbito industrial y proyectos tecnológicos, entre otras cosas. Entonces, débil la actividad de la construcción ligada a la vivienda, menos débil la inversión
ligada a otro tipo de proyectos y la inversión en maquinaria y equipos. Y eso ha hecho que en el 2022 la inversión esté ajustándose menos de lo que se preveía o se esté contrayéndose menos de lo que se preveía hasta hace un tiempo atrás. Pero por supuesto eso no es suficiente. Lo que uno esperaría en un ciclo como este es que si bien tradicionalmente en los ciclos económicos la inversión se ajusta más rápido que el consumo, en este caso, dado que este fue un ciclo provocado por un exceso de consumo en la última etapa, es el consumo lo que debería ajustarse más significativamente. Ahora ayer tuvimos cifras de empleo del INE y lo que vemos es que el mercado laboral ha creado empleo formal, ha ido perdiendo dinamismo, pero el mercado laboral está lejos de estar sufriendo un colapso, una crisis. Hemos tenido la tasa de desocupación estable en 8% durante 6 trimestres móviles seguidos. Entonces, eso significa que, afortunadamente, pese a la desaceleración de la actividad, a la caída de la demanda interna, el empleo se ha mantenido razonablemente estable. Eso lo podemos atribuir a distintas razones. Puede ser simplemente el rezago con el que habitualmente responde el mercado del trabajo, pero también es cierto que durante este año hemos estado implementando una serie de medidas de incentivo a la creación de empleo, particularmente la creación de empleos formales, y eso creo que también nos ha estado ayudando a sostener la situación de empleo durante este año. Ahora, claro, el mercado del trabajo, mirado solo como tasa de desocupación, no nos cuenta toda la película, porque durante la crisis del COVID hubo muchas personas que salieron del mercado del trabajo, especialmente mujeres. Las tasas de participación cayeron significativamente. En el caso de las mujeres hubo un retroceso equivalente a más de 10 años de mejora de las tasas de participación. Y hay una fracción de las personas que salieron del mercado del trabajo que aún no han vuelto. Ahora, ese aún no han vuelto no quiere decir que necesariamente vayan a volver. Hay donde se mantiene una brecha más grande respecto a la situación previa a la crisis es en la participación laboral de personas mayores de 55 años. Es probable que haya una parte de esas personas que ya no vayan a volver al mercado del trabajo porque se jubilan, porque desarrollan alguna otra actividad. Este es un fenómeno que se está observando en todas partes del mundo. La caída de tasas de participación, el retiro de miles o cientos de miles de personas de la fuerza de trabajo es un fenómeno que ha ocurrido en muchos países simultáneamente y prácticamente en ninguno se ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. En nuestro caso, esto está también ligado al fenómeno de la informalidad. Y si bien este último dato de empleo revela un aumento algo mayor de la ocupación de trabajadores por cuenta propia, lo que tenemos en términos de empleo asalariado y no asalariado es que el empleo asalariado se recuperó más significativamente durante los trimestres móviles anteriores, llegó a superar los niveles previos a la pandemia y por lo tanto es fundamentalmente fuerza de trabajo, trabajadores que se desempeñaban en el sector informal los que aún no regresan al mercado del trabajo. Entonces hay que reconocer ahí que hay temas que tienen que ver con la oferta, las características de las personas que salieron del mercado del trabajo y por otro lado la demanda en términos del atractivo o no de las oportunidades laborales que hoy día existen. También dentro del mercado del trabajo tenemos que los salarios reales han estado cayendo, están en terreno negativo desde octubre del 2021 y eso coincide bastante con la aceleración de la inflación. Es decir, aun cuando ha habido reajustes, negociaciones salariales, cuando la inflación está acelerando, es muy difícil que esas negociaciones sean capaces de adelantarse a los incrementos de precio y por lo tanto eso tiende a hacer caer las remuneraciones reales. Pero también probablemente existe un temor a la pérdida de empleo que lleva a que los trabajadores estén dispuestos a aceptar remuneraciones algo menores.
Y acá tenemos la protagonista de lo que ha sido la película de los últimos meses, la inflación. En el caso de Chile, ¿cierto? Como sabemos, la inflación total llegó a un 14,1% en agosto, ese fue su peak. Como vemos ahí, fue impulsado por estos componentes más volátiles del IPC, especialmente alimentos, precios de la energía, pero desde agosto en adelante se produce una clara inflexión y solamente en 12 meses ya hemos tenido una caída de la inflación de casi 1,5 puntos. Y eso lo que nos indica es que las políticas contra la inflación están teniendo efecto, las políticas del Banco Central, el apoyo que ha dado el fisco, como lo vamos a ver dentro de un momento, todo eso está logrando finalmente frenar y comenzar a hacer caer la inflación. Por supuesto, nos queda mucho terreno todavía por recorrer. De acuerdo a las proyecciones, bueno, en los próximos días vamos a ver las del Banco Central, pero nuestras proyecciones son, por ejemplo, que a fines del próximo año recién tendríamos la inflación más o menos en 4%. Todavía estaríamos por encima de la meta del Banco Central que se alcanzaría recién en el 2024. Pero es importante saber que vamos en la dirección correcta, porque hasta hace poco íbamos en la dirección incorrecta. Y esto se está reflejando, vamos a ver dentro de un momento, en las expectativas inflacionarias, se han ido ajustando a la baja. También lo que uno constata al ver la inflación es que la inercia inflacionaria está siendo menor a lo que se pensaba. Eso se ve en los índices de difusión, es decir, la cantidad de productos que están subiendo de precio versus los que están bajando. Se ven en las mediciones de inflación subyacente, que está acá en la línea roja más oscura, en la línea roja de IPC sin volátiles. Entonces vemos que el principal temor que había respecto de la inflación, que es que no solamente fuera alta, sino que tuviera una gran inercia que hiciera mucho más difícil revertir la situación, afortunadamente esa segunda parte no se ha dado. En los últimos meses también hemos tenido cambios importantes en materia financiera. En Chile tuvimos hasta fines del año pasado mercados financieros que se fueron volviendo más complicados, indicadores financieros que nos fueron complicando la vida. En particular, tuvimos una moneda que se depreció más respecto del dólar que muchas otras monedas en el mundo. Tuvimos tasas de interés de largo plazo que subieron mucho más allá de lo que de las propias medidas de política monetaria. La bolsa bastante debilitada, todo eso se ha ido revirtiendo en el curso de este año. Y si vemos la última parte de estos gráficos, vamos a ver que, por ejemplo, nuestra moneda se ha apreciado más respecto del dólar que lo que han hecho otras monedas en el mundo, que la tasa de interés de largo plazo ha venido bajando desde más o menos desde fines de septiembre hasta ahora y que la bolsa se ha ido recuperando. Todo eso tiene un componente internacional porque el dólar ha estado cayendo respecto a otras monedas después del importante crecimiento que tuvo hasta julio, agosto, pero nuestros indicadores han tendido a mejorar más que lo que han mejorado los indicadores financieros de otros países. ¿Y eso qué es lo que refleja? Bueno, a nuestro entender, lo que refleja es una cierta baja de la incertidumbre, refleja que se está empezando a ver una evolución más positiva en materia de control de la inflación y que también ¿cierto? Hay muchos factores de incertidumbre que se han ido poco a poco disipando. Eso, por supuesto, nos queda mucho terreno todavía por recorrer, pero nuevamente es bueno saber que vamos en la dirección correcta. Y uno de los temas donde ha habido también novedades importantes ha sido en materia fiscal. En Chile nosotros hemos tenido 15 años de aumento sostenido de la deuda pública, producto de altos déficits fiscales, a veces planificados, otras veces no planificados. El récord lo tuvimos en el 2020 y 2021. De hecho, nosotros en el 2021 tuvimos la política fiscal más expansiva del mundo,
fue una política procíclica porque al mismo tiempo que se estaba recuperando la economía, nosotros estamos aumentando el déficit fiscal. Eso nos llevó a tener un déficit fiscal de 7,7% del producto en el 2021, que en el gráfico de la izquierda se compara con el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. O sea, tuvimos el fenómeno que los economistas llaman los déficits gemelos. O sea, grandes déficits en la cuenta corriente y en las cuentas fiscales. Este año, sin embargo, hemos dado vuelta completamente esa situación. Es decir, hemos pasado de ese déficit que era de casi 8% del producto, vamos a cerrar este año con un superávit del orden del 1,5% del producto. Esto contrastado con lo que se esperaba hasta hace poco tiempo atrás, se esperaba un déficit de 3% para este año. En lugar de eso vamos a tener un superávit de 1,5% del producto. Si esto lo medimos en términos estructurales, es decir, separando el efecto del ciclo de las decisiones de política económica, el ajuste es aún más significativo, porque nosotros el año pasado tuvimos un déficit estructural superior al 10% del producto, todo un récord para nuestra historia fiscal, pero incluso también en la comparación internacional. Este año vamos a tener un superávit estructural cercano al 1% del producto. Entonces, sea como sea que uno lo mida, tenemos un vuelco de prácticamente 10 puntos del producto en todos los indicadores fiscales. Eso, en términos de consolidación fiscal durante el 2022, es una situación récord en la comparación internacional que se ve en la lámina en el gráfico de la derecha. Es decir, solo Noruega nos supera en términos de consolidación fiscal en este periodo. Muchos otros países han tenido una consolidación fiscal más tímida y algunos han empeorado su situación fiscal, como son todos los países que tienen las barritas esas para abajo. Entonces esto es importante porque nos ayuda, por un lado, nos ayuda a controlar la inflación, hace que la política fiscal esté colaborando con la política monetaria en bajar la inflación, nos permite formular ahora un presupuesto bastante más equilibrado para el 2023 y permite evitar, ¿cierto?, que aumente el riesgo soberano de Chile y junto con el aumento del riesgo soberano, el aumento de los costos de financiamiento para el fisco, para las empresas, para los bancos, etcétera. Entonces, hay varias dimensiones en las cuales las cuentas fiscales, o sea, este ajuste fiscal importante que hemos tenido en el 2022, nos ayuda a corregir el rumbo de manera importante para poder tomar impulso para lo que viene. Y eso lo podemos ver en este gráfico, donde lo que ponemos son las tasas o sea, el nivel de producto trimestre a trimestre. Y desestacionalizado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en términos de monitorear o entender cómo está evolucionando la economía, no basta con mirar las cifras anuales. Es importante entender en qué dirección se está moviendo la economía. Entonces, nos hemos encontrado en este periodo con este inusual escenario en el cual hemos tenido grandes cambios en términos de la actividad económica, grandes inflexiones, o sea, por ejemplo, ¿cierto?, la que se produjo en el último trimestre del 2019, luego en el segundo trimestre del 2020, la inflexión hacia arriba hasta el tercer trimestre del 2021 y luego la caída posterior. Entonces, ¿por qué este gráfico es útil? Porque nos muestra que durante este año, o sea, cuando hablamos de recesión, cuando se habla de ajuste económico, ese ajuste económico y esa recesión no es lo que viene, es lo que está ocurriendo hoy día. Es decir, este año, como se ve ahí en los puntos que están a la izquierda de esa línea roja, este año hemos tenido ya varios trimestres en que la variación trimestral de la actividad económica ha sido negativa o ha sido muy cercana a cero. Eso va a continuar en el cuarto trimestre que estamos viviendo hoy día. Y de acuerdo a nuestras proyecciones,
esa caída debería frenarse ya hacia el primer trimestre del próximo año para a partir de ahí empezar a recuperarse. Entonces, ¿por qué hablamos de proyecciones negativas para la actividad en el 2023? Eso es no porque la actividad vaya a estar cayendo durante el 2023, sino que porque va a partir de un punto bajo. Se va a ir recuperando durante el año, pero en la comparación anual con el 2022 vamos a tener una cifra negativa, porque el 2022 veníamos de un punto muy alto, ¿cierto? Bajamos, luego empezamos a subir. Cuando tomamos los promedios o el agregado de actividad del año, nos va a dar una cifra positiva en el 2022 y una cifra negativa en el 2023. Entonces, esto es muy importante porque llevamos meses en que hay analistas, medios de comunicación, titulares, que nos asustan con la recesión y el colapso económico que viene. Pero en estricto rigor, el ajuste económico ha ocurrido este año. Y si este año, en fin, por supuesto, hay dificultades en muchos sectores, muchos grupos de trabajadores, muchos grupos de la ciudadanía, pero si hoy día no lo estamos viviendo como un colapso económico hoy día, no es porque ese colapso económico venga mañana, es porque el colapso económico no ocurrió. No ocurrió, ¿por qué? Porque la economía fue capaz de ajustarse con mayor flexibilidad de lo que se esperaba, porque la demanda interna se ha ajustado más significativamente que la actividad, que el producto y que el empleo, y es ahí donde era importante que el ajuste se produjera para que bajara la inflación. Entonces, lo que tenemos hoy día para las proyecciones de actividad es que, ¿cierto?, para el 2022, nuestras proyecciones son de una actividad que va a crecer del orden del 2,5%, seguido de una caída del orden de medio punto del producto en el 2023, siempre mirando estos promedios. ¿Por qué nosotros tenemos una cifra menor de caída de actividad que algunos otros para el 2023? Fundamentalmente porque esperamos que las medidas que se han estado promoviendo para incentivar la inversión, unido a una reducción mayor de la incertidumbre en el 2023, permita que la inversión caiga menos o eventualmente comience a recuperarse el próximo año. Esa es fundamentalmente la diferencia y recientemente lo que hemos visto es que hay ya varios análisis distintos de los del gobierno que tienden a validar un escenario como este. El más reciente es el de las proyecciones de la OCDE en el informe sobre la economía mundial que se acaba de publicar. Entonces, vamos a tener durante el 2023 una actividad que se va a estar recuperando en el transcurso del año, donde seguramente vamos a notarlo más significativamente en el segundo, en el tercer trimestre, y al mismo tiempo vamos a estar teniendo una reducción de la inflación. Y aquí vemos cómo se han ajustado las expectativas de inflación. Durante muchos meses, desde fines del 2021 en adelante, había una preocupación muy grande por el desanclaje de las expectativas inflacionarias, es decir, que a 2 años plazo las expectativas de inflación se ubicaban significativamente por encima del 3% de la meta del Banco Central. Eso se ve ahí en la línea roja del gráfico de la izquierda. Entonces, ustedes ven ahí una línea bien planita hasta octubre del 2021. Eso quiere decir que hasta ese momento los analistas, los mercados esperaban que la inflación 2 años más tarde iba a estar en la meta del Banco Central. Pero eso después fue despegándose de ese 3%, llegó a cifras del 4%, pero ahora ya ha comenzado a caer. Y lo mismo nos ocurre con los seguros de inflación, que ya es un test más de mercado sobre las perspectivas de inflación futura. Entonces, lo más probable es que terminemos este año con una inflación que ya esté más cerca del 12%, estamos actualmente en 12,8% en el último dato para octubre, y que veamos una caída de la inflación durante todo el año
2023. Probablemente por ahí, por abril, ya vamos a estar con inflación de 1 dígito y cerrando el año más cerca del 4%. Entonces, yo siempre he sido resistente a las metáforas y se han dicho muchas veces estas palabras con gran arrepentimiento posterior, pero creo que podemos empezar a ver la luz al final del túnel de este episodio o de esta réplica del gran terremoto que tuvimos con la crisis del COVID-19. Ahora, las cuentas fiscales van a estar ayudando a este proceso. Para el 2023 se acaba de aprobar ayer, ¿cierto?, un presupuesto que involucra un crecimiento del gasto del 4,2% y que en términos de balance va a generar un déficit del orden del 2% del producto. Eso corresponde se ubica en la senda de consolidación fiscal que definió el gobierno, que se va a extender hasta el año 2026 y que va a permitir estabilizar los niveles de deuda pública del país. Actualmente la deuda pública está entre 36 y 37% del producto. El próximo año vamos a tener 38% y hacia el 2026 probablemente vamos a estar en el 40%. Eso, por supuesto, involucra un aumento de algunos puntos. Ese aumento de algunos puntos se explica en un 80% por el aumento de los intereses de la deuda, más que por las necesidades de financiamiento del sector público. Y los intereses de la deuda aumentan porque han estado aumentando las tasas de interés y porque en el gobierno anterior se tendió a emitir más deuda corta por parte del Estado, tratando de aprovechar diferenciales de tasa de interés, pero eso significa que tenemos que renovar o refinanciar esa deuda y la vamos a tener que tomar a una tasa más alta como la que hay hoy día en el mercado. Entonces, 80% de ese crecimiento de la deuda va a asociarse a los aumentos de intereses, pero en términos de la evolución, eso involucra una estabilización bastante clara del endeudamiento público en Chile después de un crecimiento continuado de 15 años en el cual pasamos de cifras de deuda bruta del orden del 5% del producto a cifras como las que hubo a fines del año pasado de casi 38% del producto. Entonces, eso es lo que explica, por ejemplo, que las clasificaciones de riesgo, las calificaciones de riesgo que hacen las clasificadoras, en el último análisis nos mantuvieron nuestra categoría de riesgo. Ahora, por supuesto, dentro de esto es bien importante lo que estemos haciendo en el presupuesto para el próximo año. Entonces ya mencioné las cifras más agregadas, un crecimiento del gasto del 4,2% real. Ahora, para el próximo año lo que se ha definido como prioridades son estas tres dimensiones de seguridad, es decir, seguridad económica, seguridad ciudadana y seguridad social. ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, en el caso de seguridad económica, en que la inversión pública va a crecer un 5,5% en el 2023, después de haber crecido mucho en el 2022. Ahora, ¿cómo se traduce ese crecimiento de la inversión pública el próximo año? En un programa de infraestructura para el desarrollo de $1.800 millones, en la continuidad del IFE laboral y el subsidio Protege para continuar estimulando la creación de empleos y la creación de un nuevo programa de desarrollo productivo sostenible a través del cual nosotros las rentas provenientes del litio las estamos canalizando hacia nuevas oportunidades de desarrollo futuro, particularmente del hidrógeno verde. Vamos a tener también en el 2023 un alza muy significativa de la inversión en ciencia y tecnología. En el caso de la seguridad pública, el presupuesto de orden público y seguridad va a estar aumentando 4,4% real, también más que lo que va a aumentar el gasto público en su conjunto, y mucho más de lo que este componente del gasto público había crecido en los años anteriores. En el 2021 el gasto en orden público y seguridad cayó. En los años anteriores tuvo pequeñas fluctuaciones, pero básicamente el nivel de gasto en seguridad del 2021 era más o menos el mismo que el del 2017.
Entonces, ahora estamos teniendo un crecimiento de 4,4%. Ese crecimiento se traduce, por ejemplo, en este Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Por primera vez vamos a tener dentro del presupuesto nacional un programa con recursos, con 32.000 millones de pesos destinados íntegramente a la lucha contra el crimen organizado, coordinado por el Ministerio del Interior. Seguramente la ministra Toal algo les habrá mencionado en la charla de ayer, coordinado desde el Ministerio del Interior, pero con la participación de otros organismos públicos, en el caso del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, del Servicio de Aduana y de Impuestos Internos. Un tema importante, ¿cierto? Acá en esta región ustedes han estado sufriendo el fenómeno del robo de madera, ¿cierto? Parte de lo que vamos a estar haciendo con estos recursos es combatir ese tipo de delitos que también responden obedecen a la dinámica del crimen organizado en el país. Vamos a tener inversión en equipamiento de las policías. En 2 años vamos a renovar o vamos a ponernos al día cerrando todo el déficit de vehículos que tiene Carabineros. En el 2023 tenemos los recursos para adquirir equipamiento para Carabineros y también recursos para implementar el sistema automatizado de identificación biométrica y la ley de monitoreo telemático, es decir, poder usar más la tecnología en la lucha contra la delincuencia. Y en protección social y ampliación de derechos sociales, el gasto se va a incrementar en 8% en términos reales. Parte importante de eso está dado por el financiamiento para el año en su conjunto de la pensión garantizada universal, que partió entregándose en marzo de este año. Por lo tanto, ahora en el 2023 tenemos que financiar el año completo con los reajustes y los aumentos de cobertura que ha tenido. Además de eso, vamos a estar cerrando brechas y mejorando la productividad en salud con un plan piloto de atención primaria universal y aumentando la inversión para reducir las listas de espera para atenciones quirúrgicas. Vamos a reducir la espera en 100 días en promedio con un plan de productividad quirúrgica y salud mental. Enfatizo el tema de la productividad porque algunos de ustedes no lo recordarán, pero por ahí por comienzos de los 2000, cuando Carlos Mazada era el ministro de Salud, en aquella época el Ministerio de Salud publicó un estudio sobre productividad en la salud, lo cual generó un gran rechazo, escándalo, protestas por parte de los gremios de la salud, que consideraban que hablar de productividad era una aproximación economicista a la prestación de servicios de salud. Sin embargo, afortunadamente, hemos ido reconciliando visiones, entendiendo que si tenemos una infraestructura hospitalaria tenemos que usarla de la mejor manera posible, sobre todo cuando hay gente que está esperando para recibir una intervención quirúrgica. Y eso ya estuvo incorporado en el programa de gobierno. Hubo trabajos del Consejo de la Productividad sobre la materia, se hicieron una serie de recomendaciones, hoy día se están recogiendo en las políticas del Ministerio de Salud para el próximo año. También hay un foco importante en niños, niñas, adolescentes, reforzando el aprendizaje de escolares más afectados por el cierre de las escuelas. Como ustedes saben, en Chile tuvimos un récord mundial en términos de extensión del cierre de las escuelas, cosa que tiene un costo muy significativo para el aprendizaje de los niños. También se está incrementando la beca de alimentación para la educación superior, se está fortaleciendo el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, ampliándose las oficinas de Defensoría de la Niñez, aumento de la cobertura del programa de Habilidades para la Vida, etc. Entonces, simplemente con esto quiero ilustrar algo de lo que estamos haciendo en términos del contenido del presupuesto para el 2023 ya aprobado en el día de ayer. Pero junto con eso también estamos tratando de avanzar en mejorar la calidad, la agilidad, la transparencia del gasto público. Una parte importante de eso es avanzar en la descentralización, tema particularmente importante de resaltar acá
en Concepción. Este año, por primera vez, tenemos a los presupuestos de los gobiernos regionales en una partida presupuestaria separada del Ministerio del Interior. Antes siempre estaban dentro del Ministerio del Interior, ahora tiene una partida presupuestaria propia. Dentro de esa partida hemos tratado de reducir los requerimientos de trámites para la materialización de las inversiones, como parte de un esfuerzo más amplio, aún con ministerios sectoriales que son responsables de la inversión. Pero además, hacia fines de este año, comienzos del próximo, vamos a presentar al Congreso el proyecto de ley de rentas regionales, que ya va a establecer un marco más permanente para el manejo de los recursos en los gobiernos regionales, estableciendo fuentes propias de ingresos, ingresos propios con mayor autonomía para ser administrados. Esto al mismo tiempo se va a nutrir de la reforma tributaria, particularmente de la reforma del royalty minero, porque del royalty minero, de la recaudación del royalty minero, de la recaudación generada por el aumento del royalty, más o menos un 30% se va a entregar directamente a las regiones y a los municipios, con mayor énfasis en las regiones y municipios mineros, pero también con participación de todo el resto de las regiones y buena parte de los municipios del país, especialmente los que tienen una mayor brecha entre necesidades y financiamiento. Entonces se van a canalizar 420 millones de dólares todos los años provenientes del royalty para los gobiernos regionales y los municipios. Y con esto, los gobiernos regionales básicamente van a duplicar sus ingresos. Eso obviamente con una cierta transición, pero en términos de abrir un horizonte a lo que los gobiernos regionales pueden hacer y con qué recursos lo pueden hacer, vamos a tener un cambio muy significativo. Además de esto, en el presupuesto se trató de usar más activamente los resultados de la evaluación de programas, se estructuraron presupuestos programáticos, temáticos, para juntar recursos asociados a un mismo objetivo, como es lo que acabo de describir respecto a la lucha contra el crimen organizado. Hemos tratado de reducir las glosas, 700 páginas de glosas teníamos en la ley de presupuesto, las redujimos en un tercio, pero ahora los parlamentarios agregaron unas cuantas, así que ya llegará el momento en que podamos hacer el balance del efecto neto de todo esto. Por otro lado, para ejemplificar el tema de estos presupuestos, de estos programas presupuestarios temáticos, tenemos el tema del litio. Entonces aquí vemos cómo, es cierto, han aumentado significativamente las exportaciones de litio. Eso le ha generado recursos adicionales al fisco por varios miles de millones de dólares, y eso en el presupuesto del 2023 lo orientamos a la descarbonización de la economía, a fortalecer la resiliencia a la crisis climática y la diversificación productiva y sostenible del país. Entonces, algo que antes no hemos hecho y que muchas veces hemos llorado sobre la leche derramada, ¿cierto? Nos hemos lamentado que en su momento, ¿cierto?, no se usó adecuadamente los recursos del salitre para diversificar la economía chilena, que no fuimos capaces de capturar rentas significativas del cobre ni aprovecharlas para diversificar la economía. Eso es algo que estamos haciendo ahora. Lo estamos haciendo a través de estas medidas que son de carácter más presupuestario, y lo vamos a estar haciendo también con la reforma tributaria, particularmente con el royalty minero. Entonces, termino acá con esta visión de lo que ha pasado recientemente, en qué estamos hoy día y hacia dónde vamos caminando en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Tenemos un banquillo ahí al fondo, y nuestra intención no es ponerlo en el banquillo, sino más bien tener una amena conversación durante solamente un par de minutos de los que disponemos. Le pasaré este micrófono, el micrófono número 3.
Perfecto. Primero, gracias, ministro, por sus palabras, por darse el tiempo, por estar aquí con nosotros en el marco, ¿verdad?, de este encuentro. Y preguntarle acerca, además, también de lo enrarecido que está el ambiente. Se habla de una semana de 40 horas. Todavía tenemos el tema de la reforma tributaria, la previsión también. Estamos hablando acerca también de un proceso constituyente inconcluso. Sumemos a ello todas las variables de incertidumbre de una coyuntura internacional sumamente dificultosa. El mantra es invertir, invertir, invertir. Pero si usted estuviese en el sector privado, ¿lo haría? ¿Y por qué? Muy bien. Es evidente que estamos viviendo una etapa de mucha incertidumbre, la hemos vivido ya durante 3 años, ¿no? Y eso es muy desgastador, no solamente para la economía, es desgastador para cualquier persona. Es cierto, el hacerse preguntas que no tienen respuesta clara respecto al futuro no es ciertamente lo que uno desearía. Claro, este periodo de incertidumbre tiene a su vez que ver con fenómenos de carácter sociopolítico en Chile y de carácter global, ¿cierto?, en torno a los temas de la pandemia primero y todo el ajuste económico que ha seguido después. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a eso? ¿Cierto? Uno podría simplemente decir, ok, son cosas que no controlamos, esperemos a que pasen. Pero por lo menos en lo que se refiere, es cierto, a lo que fue el estallido social en Chile, claramente no fue una experiencia y no fue un fenómeno como para simplemente tratar de olvidar o dejar que pase. Y eso, ¿cierto?, ha dado origen a la necesidad de reformas. Y cuando uno impulsa reformas o tiene el propósito de impulsar reformas, lo mejor que puede hacer para reducir la incertidumbre es mostrar las propuestas, discutirlas, tratar de mejorarlas y tratar de aprobarlas de tal manera que volvamos a tener claridad sobre cómo vienen las cosas para adelante. Eso es lo que hemos estado haciendo con la reforma tributaria. La reforma tributaria la presentamos en abril, ¿cierto? Desde entonces hemos estado trabajando con el Congreso, hemos hecho varias modificaciones al proyecto, recogiendo, ¿cierto?, las preocupaciones de los parlamentarios. Hemos estado avanzando de manera bien sistemática en la discusión de esa reforma y esperamos que para fines de diciembre probablemente tengamos ya un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que frente a una situación de incertidumbre, si uno cree que hay que hacer reformas, el postergar las reformas lo único que va a hacer es prolongar la incertidumbre. Es mejor, ¿cierto?, que avancemos en mostrar mostrar y ponernos de acuerdo en el contenido de esas reformas para que todos tengamos claro en qué van a consistir. Lo mismo es válido, por supuesto, para la reforma previsional. Ahora, ¿qué es lo que yo le diría o qué es lo que haría yo si fuera empresario? Bueno, mi padre era empresario, pequeño empresario, y le tocó sufrir muchos episodios complejos, entre ellos la crisis del 82-83. Y por lo menos lo que yo aprendí de él es que la clave, ¿cierto?, para cuando uno emprende es ser capaz de anticiparse a las cosas, no seguir necesariamente a la manada. Y creo que me parece que es el momento de escrutar no cierto qué es lo que nos preocupa hoy día, sino que hacia dónde está yendo el país. Y por lo menos para lo que estamos trabajando muy intensamente es para estabilizar esta economía, darle una base de crecimiento futuro, generar más incentivos para la inversión y trabajar en temas de productividad. Cuando estaba en el aeropuerto, iba a tomar el avión para acá, para Concepción, se me acercó un señor que era el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial. Y me dijo, mire, nosotros, en fin, vemos que hay muchos problemas con los permisos, con los trámites, qué sé yo, estamos trabajando junto con la Cámara Chilena de la Construcción y queremos conversar con usted para ver qué más se puede hacer. Nosotros en el presupuesto del 2023
incluimos un ítem de recursos para aportarle a el Servicio de Evaluación Ambiental, para aportar a el Consejo de Monumentos Nacionales, a los municipios, todas las partes donde se producen cuellos de botella en la inversión, para darles más recursos para fortalecerse operacionalmente, pero al mismo tiempo reducir los plazos en los cuales se hacen todos estos trámites. Entonces estamos trabajando para eso. Las oportunidades se van viendo, creo que cada vez se van viendo un poco más nítidamente esas oportunidades futuras y por lo tanto el que sea capaz de adelantarse a los acontecimientos es al que le va a ir mejor en el futuro. Ministro, no importa cuál sea la tendencia política en la audiencia, hay, sin embargo, un diagnóstico común, y el diagnóstico es que la centralización es el gran talón de Aquiles, no solamente para la región, sino para Chile. En concreto, estamos hablando de que, por ejemplo, no hay incentivos para quienes invierten bien o castigos para quienes lo hacen mal. Precepto básico dentro del sector privado. ¿Por qué no está en el sector público? Después, la plata que va finalmente a los municipios es de gasto operacional. Solamente un 10%, ¿verdad?, son los municipios que pueden lograr invertir algo más. ¿Va a haber una ley larga o bien una ley corta que pueda subsanar el problema de esta asfixiante centralización en su gestión? Sí, bueno, primero que nada yo coincido plenamente con el calificativo de asfixiante. Yo soy santiaguino, he vivido toda mi vida en Santiago, pero me ha tocado trabajar desde que fui director de presupuesto en adelante, tratando de mirar el país en su conjunto y dándonos cuenta del peso que tiene para Chile el excesivo centralismo que tenemos. Creo que si tenemos que buscar formas de aumentar la productividad en el país, la descentralización probablemente es uno de los cambios estructurales más importantes en ese sentido. Me tocó trabajar en el BID, en la OCDE, en temas de desarrollo territorial, particularmente en la OCDE vinimos con misiones a Chile, con profesionales especializados en los temas, gente que tenía experiencia en sus propios países y la verdad que cuando venían a Chile y hacían preguntas más o menos elementales de cómo se puede hacer esto o lo otro en una región, la verdad es que quedaban espantados al ver las dificultades que tenemos en Chile. Desgraciadamente, a lo largo de los años, el proceso de centralización se ha encontrado con muchas dificultades políticas. Hay muchos actores que por un motivo u otro han ralentizado este proceso, casi hasta detenerlo. Y por lo tanto se requiere dar un salto importante en materia de descentralización. El presidente de la República, como sabemos, ¿cierto?, desde Magallanes, tiene una visión distinta de las cosas, tiene una voluntad de avanzar en materia de descentralización, ha dicho que quiere salir, quiere terminar su periodo con menos poder que con el que entró, pero todos tenemos que ser capaces de acompañarlo. ¿Cómo lo vamos a acompañar desde el Ministerio de Hacienda? Con este proyecto de ley de rentas regionales, que combinado con el royalty minero va a aumentar significativamente los recursos para las regiones y va a establecer un mecanismo mucho más, un marco mucho más flexible de administración de los gobiernos regionales. Para todos los efectos prácticos, el equivalente, digamos, para ilustrarlo, significa sacar a los gobiernos regionales de la ley de presupuesto y que tengan una autonomía similar a la que tienen actualmente las municipalidades. Pero por supuesto, para tener más autonomía hay que tener también mayores obligaciones de rendición de cuentas ante la comunidad, mayores obligaciones, ¿cierto?, de manejar bien los recursos. Entonces, por eso es que estamos hablando de una ley de rentas regionales, porque se hace cargo de las fuentes de ingresos, cómo gastar y cómo gastar bien. En el caso de los municipios, bueno, cuando uno mira la inversión directa a los municipios es un poco distorsionador porque una parte importante de la inversión municipal se financia con los recursos regionales, pero aún así, hoy en día los municipios tienen bastantes dificultades, tenemos una mesa en la que hemos estado trabajando con ellos los últimos 2 meses y tenemos un compromiso también para el próximo año tener modificaciones legales que fortalezcan la gestión municipal.
pero sobre todo tenemos que tener un cambio mental. Tenemos que aprender en el gobierno central que cuando hay algo que es importante, no quiere decir que tengamos que hacerlo nosotros. Si hay algo importante que tiene una dimensión territorial, es en el nivel territorial, en la región, en el municipio desde donde se debe recoger. No es un cambio fácil, pero cuando uno puede contrastar con las realidades de otros países, creo que uno puede notar cuán distintas son las cosas cuando uno es capaz de internalizar la idea de que hay cosas que simplemente se van a resolver en la región, que no va a ser el gobierno central el que las va a hacer. Es interesante porque, haciendo eco de sus palabras a propósito del proceso constituyente, usted señalaba, todo indica que el proceso se encamina a una propuesta constitucional más moderada, lo que indica que, efectivamente, usted piensa que habían aspectos que eran, evidentemente, excesivos. ¿Cuáles serán esos aspectos excesivos, si es que usted desea que no estén en la próxima propuesta constituyente? Sí, bueno, creo que ya después del plebiscito, darle muchas vueltas más a lo que fue la propuesta constitucional anterior, creo que ya va quedando un poco atrás. No le pregunto por esa, le pregunto en definitiva porque esa me revelará qué es lo que piensa usted que efectivamente fue excesivo y que desea que no esté en la próxima carta o propuesta. Claro, bueno, de partida, ¿cierto? En términos de cómo ha evolucionado la discusión del siguiente proceso constitucional, ¿cierto? Tuvimos toda esta discusión de mínimos o de bordes en los cuales hubo bastante de acuerdo, y voy a referirme a uno de ellos porque es bien cercano a las preocupaciones del Ministerio de Hacienda, que es el tema del control de la política fiscal. En Chile, en la Constitución del 25 y mucho más en la reforma del año 70 a la Constitución del 25 y luego en la reforma en la Constitución del 80, se fue consolidando el principio de que es el Ejecutivo el responsable de la conducción de la política fiscal y que por esa razón es el Ejecutivo el que tiene la iniciativa exclusiva en materia de gastos, de impuestos, de endeudamiento. En la propuesta de la Convención, eso en general se mantuvo, excepto que ¿cierto? Se hablaba de la concurrencia del presidente de la República a iniciativas de esas características. Luego hubo una propuesta de modificar, si es que se aprobaba esa constitución, de modificarlo para volver a la iniciativa exclusiva y eso se reafirmó en toda la discusión de bordes. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se trata de recursos fiscales, si bien hay muchas instituciones, muchos actores que tienen interés en los recursos fiscales, cuando sumamos las preocupaciones que tiene o las demandas que tiene cada uno y sumamos todas esas demandas, por supuesto que nos va a dar algo que es mucho mayor a lo que es posible. Entonces alguien tiene que tener esa visión de conjunto. Esa visión de conjunto hemos entendido desde la Constitución del 25 que la tiene el Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, el reafirmar o fortalecer ese principio en una próxima Constitución va a ser muy importante, pero también va a ser importante respetarlo, porque nosotros tuvimos ahora en la discusión presupuestaria, tuvimos en la Cámara de Diputados una discusión sobre una indicación parlamentaria para aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, sin financiamiento. Se votó la admisibilidad, hubo mayoría para aprobar la admisibilidad y finalmente se perdió la votación de la admisibilidad por un voto. ¿Cómo ocurre eso cuando todos sabemos que ¿cierto? Un incremento de pensiones es de iniciativa exclusiva del presidente de la República? Es porque, desgraciadamente, en los últimos años hemos también perdido un poco esos bordes. Entonces, ojalá que nuestra discusión constitucional en este nuevo proceso nos sirva para reafirmar y para reforzar el cumplimiento de lo que acordemos en esa nueva Constitución. Y finalmente, el problema es la pobreza, no la riqueza.
y sabemos que con la inflación ha aumentado considerablemente. Si puede comentar al respecto y qué vamos a hacer. Sí, bueno, los periodos de inestabilidad económica, sea por actividad o sea por inflación, normalmente tienden a generar mayor desigualdad, porque los pobres tienen menos capacidad para protegerse en esas circunstancias. Ahora, por esa razón, en el Plan Chile Apoya y luego en los acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores en torno al ingreso mínimo, se trató de hacer un esfuerzo especial por apoyar a estos sectores de más bajos ingresos. Por eso tuvimos un reajuste del ingreso mínimo bastante alto, o sea, muy alto históricamente, superior a la inflación, incluso con el aumento de la inflación que hemos tenido después. Y se creó, por ejemplo, este complemento de la asignación familiar por costo de la canasta básica de alimentos, que implicó un aumento importante de los subsidios que reciben los hogares de menores recursos y un subsidio que se ha ido ajustando mes a mes de acuerdo a la evolución al aumento del costo de la canasta básica de alimentos. Entonces, algo que partió por 6.500 pesos, ahora está en 11.000 pesos por carga familiar. Eso, ha tendido a ayudar a mitigar en algo para los sectores de más bajos ingresos el aumento del costo de la vida. Pero, por supuesto, hay muchas otras cosas que podemos y que debemos hacer. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, aun cuando es necesario que haya un ajuste económico, no es necesario ni hay nada que haga inevitable que ese costo lo paguen los más pobres. El Estado debe tener capacidad para apoyar a los sectores que tienen menos capacidad para defenderse con sus propios recursos frente a la inflación o frente a la pérdida de empleo, y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos tratado de adelantarnos a las cosas. Decía que tuvimos inflación de 14,1% en agosto, pero el aumento del ingreso mínimo y el complemento por el costo de la canasta básica de alimentos lo aprobamos en mayo. Entonces quiere decir que fuimos capaces de actuar a tiempo. A veces en la política y en el debate público a uno se le olvidan las cosas que se hicieron antes y está preocupado de lo que hay que hacer ahora. Pero creo que fue una buena decisión adelantarse a los acontecimientos y trataremos de seguirlo haciendo para lo que viene. Vamos a estar conectando próximamente con Jeffrey Sachs, el economista, usted lo conoce, es uno de los 3 economistas más influyentes del mundo, según el semanario The Economist. Y no sé si tenemos espacio, a mí me encantaría hacerle una pregunta más, pero estamos coordinando con la conexión. Necesito ver desde aquí, pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Estamos bien entonces para la conexión con Jeffrey Sachs? Muy bien. Ministro, lo invitamos si quiere, ¿verdad?, presenciar lo que va a ser la ponencia de este economista, pero por favor les pido al público un gran aplauso, ha hecho esmeros por estar acá.